Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que genial, porque hoy les traigo un vídeo que, les aseguro, va a dar mucho de qué hablar. Como vieron en el título, tenemos un bombazo, un verdadero escándalo que involucra a uno de los galanes más queridos de la televisión turca, el mismísimo Kerem Bürsin, y a la ex de Hande Erçel, la bellísima actriz. Sí, escucharon bien, problemas legales. ¿Intrigados? Pues prepárense porque vamos a desentrañar todos los detalles de este caso que ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo turco. Antes de empezar, y como siempre les digo, suscríbanse al canal si no lo han hecho ya. Es completamente gratis y así no se pierden ninguno de mis vídeos, donde siempre les traigo la información más fresca y jugosa del mundo de las celebridades. Suscríbanse ahora mismo. Ahora sí, entremos en materia. La noticia que ha estado circulando en los medios turcos, y que ya ha empezado a cruzar fronteras, es que Kerem Bürsin se encuentra, aparentemente, en problemas legales. ¿La razón? Supuestamente, y aquí es donde la cosa se pone interesante, está involucrado en una disputa con el exnovio de Hande Erçel. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué? Son las preguntas que todos nos estamos haciendo, y que intentaremos responder en este vídeo. Para entender bien la situación, tenemos que retroceder un poco y contextualizar. Como saben, Hande Erçel y Kerem Bürsin fueron pareja, una de las más queridas y mediáticas de Turquía, después de protagonizar la exitosísima serie Love is in the Air. Su relación, al principio, fue como un cuento de hadas. Todo el mundo los adoraba juntos, veían en ellos la encarnación de la pareja perfecta, y cada aparición pública era un acontecimiento. Pero como suele suceder en estos casos, la magia se acabó, y la relación llegó a su fin. La ruptura de Hande y Kerem fue un shock para sus fans, que se habían encariñado con la pareja. Los rumores sobre las razones de su separación inundaron las redes sociales y los medios de comunicación. Aunque ambos actores mantuvieron el silencio sobre los detalles, las especulaciones no cesaron. Se habló de incompatibilidades, de agendas apretadas y de diferencias irreconciliables. Sin embargo, la ruptura fue, al menos públicamente, amistosa. Ambos continuaron sus caminos profesionales, y no se hicieron comentarios negativos sobre el otro. Aquí es donde entra en escena el otro personaje de esta historia, el exnovio de Hande Erçel. No voy a dar nombres porque la información es aún muy preliminar, y no quiero generar especulaciones que puedan perjudicar a nadie. Pero basta decir que este personaje, del cual no se sabe mucho al parecer, y según las fuentes periodísticas turcas, ha interpuesto una demanda legal contra Kerem Bürsin. Ahora bien, ¿quién es este enigmático exnovio? Aunque no se ha confirmado su identidad oficial, la prensa turca ha especulado con varios nombres. Algunos medios sugieren que se trata de un empresario, con quien Hande mantuvo una relación antes de conocer a Kerem. Otros rumores apuntan a que podría ser una persona del mundo del espectáculo, con contactos en la industria cinematográfica y televisiva. Lo cierto es que la identidad del demandante es un misterio, lo que solo aviva la curiosidad y el interés en el caso. ¿Y cuál es el motivo de la demanda? Aquí es donde las cosas se ponen turbias. Los rumores apuntan a que la disputa se centra en cuestiones legales y financieras. Se habla de contratos, de acuerdos, de inversiones que podrían haber ido mal. Algunos medios sugieren que podría estar relacionado con algún proyecto empresarial que ambos, el exnovio de Hande y Kerem, tenían en común. Otros, más atrevidos, apuntan a temas más personales, incluso a posibles tensiones derivadas de la propia relación de Hande y Kerem. La prensa turca, siempre ávida de noticias jugosas, ha desplegado sus mejores recursos para investigar este caso. Los paparazzi han seguido los pasos de Kerem Bürsin, intentando obtener alguna declaración o pista sobre la situación. Los periodistas han contactado a los abogados de ambas partes, pero hasta ahora han mantenido un silencio hermético. Esta falta de información oficial solo alimenta la especulación y el interés del público. Por supuesto, todo esto son especulaciones. La información oficial es muy escasa. Las partes involucradas hasta el momento han mantenido un silencio absoluto, lo que, por cierto, solo aviva la llama de la curiosidad y la especulación. Los abogados de Kerem Bürsin tampoco se han pronunciado al respecto, lo que es lo más prudente en estos casos. El hermetismo de Kerem Bürsin y su equipo legal es comprensible. En casos como este es fundamental proteger la imagen del actor y evitar declaraciones que puedan perjudicarlo en el proceso legal. La estrategia más común es mantener un perfil bajo,
recopilar información y preparar una defensa sólida. Sin embargo, el silencio también genera incertidumbre y alimenta los rumores. Pero, ¿qué podemos deducir de todo esto? Primero, que Kerem Bürsin está, de momento, en una situación complicada. Una demanda legal siempre es problemática, y más cuando involucra a personajes públicos y temas financieros. Segundo, que la relación de Hande Erçel con su exnovio, a pesar de la ruptura, podría no ser tan amistosa como se podría pensar. Tercero, que el mundo del espectáculo turco, como cualquier otro, está lleno de secretos y de rivalidades que a veces salen a la luz de la forma más inesperada. Es importante señalar que hasta que no haya información oficial y verificada, todo lo que digamos aquí son suposiciones. No podemos confirmar ni negar nada con certeza. Por eso es crucial que tomemos esta información con cautela y que esperemos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos. La cautela es fundamental ante este tipo de noticias. Las redes sociales y los medios de comunicación suelen amplificar los rumores y las especulaciones, generando desinformación y confusión. Es importante analizar la información con criterio, contrastar las fuentes y esperar a que se revelen los hechos antes de sacar conclusiones precipitadas. Pero, ¿cómo se ha tomado esta noticia la opinión pública? Pues, como era de esperar, con mucho revuelo. Las redes sociales han explotado con comentarios, especulaciones, debates y todo tipo de reacciones. Los fans de Kerem Bürsin, por supuesto, han mostrado su apoyo incondicional al actor, y han exigido que se haga justicia. Los medios turcos, por su parte, no han dejado de seguir el caso, y cada día nos traen nuevas informaciones, aunque, como les digo, la mayoría son rumores. Las redes sociales se han convertido en un hervidero de opiniones y teorías sobre el caso. Los fans de Kerem Bürsin han expresado su apoyo incondicional, defendiendo su inocencia y cuestionando las motivaciones del demandante. Otros usuarios han analizado cada detalle de la noticia, buscando pistas y tratando de descifrar qué pudo haber pasado. Los memes y los comentarios sarcásticos también han inundado las redes, reflejando el interés y la expectación que ha generado el caso. Es innegable que esta situación ha afectado la imagen pública de Kerem Bürsin, aunque por ahora, no de forma significativa. El actor, a pesar de todo, sigue siendo muy querido y respetado en Turquía y en todo el mundo. Su carisma, su talento y su profesionalismo lo han convertido en una de las estrellas más importantes del panorama actual. El impacto en la imagen pública de Kerem Bürsin dependerá de cómo se desarrolle el caso. Si la situación legal se resuelve favorablemente, es probable que el actor salga fortalecido y que su popularidad no se vea afectada. Sin embargo, si la demanda prospera o si se revelan detalles comprometedores, podría haber un impacto negativo en su imagen y en sus proyectos futuros. Ahora bien, ¿qué podemos esperar en el futuro? Pues, lo más probable es que el caso siga su curso legal. Los abogados de ambas partes tendrán que presentar sus argumentos, y un juez será el encargado de dictar sentencia. Es posible que el proceso sea largo y tedioso, y que se alargue en el tiempo. Es también posible que se llegue a un acuerdo extrajudicial, que evite ir a juicio. Pero eso, por ahora, es solo una especulación. El proceso legal podría tomar meses, incluso años. Durante este tiempo, los abogados de Kerem Bürsin y del demandante presentarán pruebas, interrogarán a testigos y argumentarán sus respectivas posturas. El juicio podría celebrarse a puerta cerrada, para proteger la privacidad de las partes involucradas, o podría ser abierto, atrayendo la atención de los medios y del público. Mientras tanto, nosotros, los fans, tendremos que esperar y estar atentos a las noticias. Seguir de cerca el desarrollo del caso, y esperar a que se haga justicia. Lo que sí es seguro, es que este es un tema que dará mucho que hablar en los próximos días y semanas. Es fundamental mantenerse informados y seguir de cerca el desarrollo del caso. Los medios de comunicación turcos seguirán informando sobre las novedades, y las redes sociales serán un termómetro de la opinión pública. Es importante leer diferentes fuentes, contrastar la información y evitar caer en especulaciones o noticias falsas. Y bueno, amigos, creo que con esto hemos cubierto todos los puntos importantes de esta bomba que ha sacudido el mundo del espectáculo turco. Hemos analizado la situación, hemos revisado los rumores, y hemos intentado darles una visión general de lo que está pasando. En resumen, Kerem Bürsin, al parecer, está en problemas legales debido a una demanda interpuesta por el exnovio de Hande Erçel. Los motivos de la demanda son por ahora inciertos, pero se especula con temas financieros y empresariales.
La situación ha generado gran revuelo en los medios y en las redes sociales, y los fans están a la expectativa de lo que suceda. Esperamos con cautela, y estaremos atentos a los nuevos detalles. Y eso es todo por hoy. Espero que este vídeo les haya gustado y que les haya resultado interesante. No se olviden de dejar sus comentarios aquí abajo, me encanta leer lo que piensan y debatir sobre estos temas. ¿Ustedes qué opinan de todo esto? ¿Creen que hay algo más que no sabemos? Cuéntenme. Y ahora, como siempre les digo, si les gustó este vídeo, por favor, regálenme un me gusta, compártanlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscríbanse al canal si no lo han hecho ya. No se pierdan los próximos vídeos, porque les aseguro que vienen muchas sorpresas. Gracias por ver y nos vemos en el próximo vídeo.